Hola a todos los que nos siguen hoy. Nos emociona darles la bienvenida a una historia emotiva y significativa sobre uno de los comediantes más queridos de México, César Bono. Ha hecho reír a millones de espectadores con papeles memorables como Frankie Rivers en Vecinos y sus brillantes actuaciones en escena en Defendiendo al Caverna. Hoy exploraremos su trayectoria vital, desde los días difíciles hasta los momentos culminantes e incluso los momentos menos conocidos. Activa la campanita y suscríbete ahora para no perderte historias inspiradoras como esta. Comencemos. En la cima de su carrera, César Bono fue un fuego cómico que brillaba con fuerza en la pantalla y el teatro mexicanos. Con su sonrisa contagiosa, su voz profunda y magnética, y su capacidad para transformarse de un papel a otro, se convirtió en un ícono del entretenimiento mexicano. Desde la década de 1970 hasta principios de la década de 2000, César Bono fue un personaje habitual en comedias, telenovelas y series de televisión de éxito. Su papel como Frankie Rivers en Vecinos conquistó a públicos de todas las edades con su actuación natural, ingeniosa y emotiva. También dejó huella con más de 2.600 representaciones de la obra, Defendiendo al Caverna, un récord ininterrumpido en México, donde se transformó en un hombre moderno pero primitivo, provocando risas, pero también reflexionando sobre la naturaleza humana. No solo se detuvo en la televisión y el teatro, César también prestó su voz al papel de Mate en la serie Cars, llevando a un personaje animado, entrañable y cercano a una audiencia global. Pero esa llama brillante, como una estrella fugaz que cruza el cielo nocturno, a menudo deja tras de sí tenues destellos de luz y fría oscuridad. La fama le ha traído a César Bono fama y amor, pero también conlleva presión constante, graves problemas de salud y traumas personales que rara vez comparte. ¿Qué llevó a un hombre que una vez hizo reír a todo el país a enfrentar días de dolor y soledad? ¿Cómo tuvo que enfrentar un artista talentoso como César Bono los duros desafíos de la vida? ¿Qué sucedió realmente detrás de su radiante sonrisa? Recorramos con nosotros las páginas más profundas de esta historia. César Queijeiro Bono nació el 19 de octubre de 1950 en la Ciudad de México, México, en una familia de ascendencia española. Fue el tercer hijo de César Queijeiro Estrad, trabajador de la industria textil y del mueble, y María Rosa Bono, una mujer artista apasionada por la pintura y la literatura. Aunque la familia no vivió en la pobreza extrema, las dificultades económicas siempre fueron parte de la infancia de César. Su padre solía estar ocupado con el trabajo, a veces trabajando hasta altas horas de la noche para atender las demandas de sus clientes, mientras que su madre tenía que mantener a la familia con un pequeño negocio. Su hogar en la Ciudad de México, aunque cálido por las tardes juntos, siempre estaba rodeado de preocupaciones económicas y la inestabilidad de la industria textil. Comidas sencillas de frijoles y pan de maíz, ropa vieja que se remendaba con frecuencia, y días de incomodidad se convirtieron en parte inseparable de los recuerdos de infancia de César. La infancia de César no solo estuvo marcada por las circunstancias materiales, sino también por profundas heridas psicológicas. Uno de sus recuerdos más dolorosos fue el divorcio de sus padres, cuando solo tenía 15 años. Esta ruptura dejó a César desorientado, como si el cimiento familiar en el que se había apoyado se hubiera derrumbado por completo. Su padre, tras el divorcio, se distanció, centrándose en el trabajo para olvidar su dolor personal, mientras que César se enfrentaba a un sentimiento de abandono. Comenzó a rebelarse
negándose a continuar sus estudios y discutiendo constantemente con su padre sobre el futuro. Su madre, María Rosa, fue su mayor consuelo. No solo le enseñó a amar la literatura, sino que también le inculcó la pasión por el arte. De niño, le leía con frecuencia las obras de Federico García Lorca, y a los 9 años, César estaba absorto en los versos del poeta español. Sin embargo, la muerte de su madre a los 18 años, tras una larga enfermedad, dejó una herida que no sanaría. En una ocasión, la describió como su mejor amiga, quien le enseñó a apreciar la belleza de la naturaleza y la vida, y la pérdida lo sumió en una depresión prolongada. Para ayudar a su familia durante los años difíciles, César empezó a trabajar desde muy joven. Trabajó como repartidor en las tiendas de comestibles del barrio, ayudó a su madre en el mercado, e incluso trabajó como asistente de algunos artistas locales para ganar un dinero extra. Estos trabajos solían durar largas jornadas, desde la mañana hasta altas horas de la noche, sacrificando su tiempo para jugar y estudiar. Aunque difíciles, estas experiencias forjaron la férrea voluntad de César y le ayudaron a desarrollar su capacidad natural para comunicarse, una cualidad que más tarde se convertiría en un arma poderosa en su carrera como actor. En sus escasos momentos de descanso, César iba al cine o escuchaba la radio, donde las historias y las risas de los programas de entretenimiento se convirtieron en una medicina espiritual que le ayudaba a superar las dificultades. Amaba especialmente las comedias de Cantinflas, quien lo inspiró a soñar con convertirse en un artista capaz de alegrar al público. Estas experiencias no solo sembraron la semilla de los sueños de César, sino que también moldearon su carácter. Un hombre que siempre buscaba transmitir energía positiva, a pesar de los desafíos de la vida. La trayectoria profesional de César Bono comenzó con una oportunidad fortuita, pero significativa, durante los años en que buscaba su camino en la vida. Tras dejar la escuela a los 16 años, César comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento como asistente de artistas locales y organizando pequeños espectáculos musicales en la Ciudad de México. También actuó como agente de algunos cantantes menos conocidos, ayudándolos a programar espectáculos y a aprender cómo funcionaba la industria del entretenimiento. Aunque este trabajo le ofrecía pocos ingresos, introdujo a César al mundo del arte y alimentó su sueño de convertirse en director de cine. Sin embargo, esta ambición lo enfrentó a su padre, quien quería que se hiciera cargo del negocio textil familiar. Durante este periodo, César conoció a Carlos Ancira, un famoso actor de teatro mexicano, quien se convirtió en su mentor más importante en su carrera. Carlos reconoció el potencial actoral de César a través de sus conversaciones e improvisaciones en bares, donde César solía hacer reír a la gente con sus historias humorísticas. Carlos lo animó a estudiar artes escénicas en una pequeña escuela de teatro en la Ciudad de México, abriendo así un nuevo camino para el joven. Su primera gran oportunidad llegó en 1972, cuando César, con 22 años, fue elegido para un papel secundario en la película Cayó de la gloria el diablo. El papel de asistente de ingeniero, aunque no muy destacado, le permitió demostrar su naturalidad y sentido del humor, atrayendo la atención de varios productores. Rápidamente, recibió ofertas para otros proyectos pequeños, desde papeles secundarios en telenovelas hasta programas de comedia para la televisión local. En 1975, César tuvo su gran oportunidad como César Ramírez en la telenovela Mi secretaria.
Este papel no solo le dio fama, sino que también le ayudó a consolidarse en la industria del entretenimiento mexicano. Con su actuación genuina, su voz distintiva y su capacidad para transformarse en situaciones humorísticas, César se ganó el cariño del público, convirtiendo a Mi Secretaria en uno de los programas más exitosos de su época. Los primeros años de su carrera no fueron fáciles para César. Enfrentó la presión de trabajar en una industria altamente competitiva, donde los jóvenes artistas a menudo eran olvidados si no lograban mantener su atractivo. César a menudo tenía que trabajar con un horario ajustado, desde filmar hasta altas horas de la noche, hasta representar obras en pequeños teatros. También se enfrentó a las dudas de su familia, especialmente de su padre, quien creía que la actuación era inestable e inadecuada para un hombre adulto. Además, César tuvo dificultades para adaptarse a las estrictas exigencias de los directores, quienes a menudo criticaban su estilo de actuación fluido. Sin embargo, fue su perseverancia, su intensa pasión y su capacidad de improvisación lo que lo ayudó a sobrevivir. Aprendió a conectar con la psicología del público, utilizando su sentido del humor natural y su sinceridad para crear personajes memorables. Su dedicación a cada papel, ya fuera pequeño o grande, hizo que directores y productores creyeran en su talento, allanando el camino para mayores oportunidades en el futuro. A finales de la década de 1970 y en las décadas posteriores, César Bono se había convertido en uno de los comediantes más queridos de México. Su logro más notable fue su papel como Frankie Rivers en Vecinos, una comedia que se estrenó en 2005 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de la televisión mexicana. El papel de Frankie Rivers, un padre bobo pero cariñoso, se convirtió en un ícono de Vecinos, haciendo reír al público con sus situaciones cómicas, pero también conmovedor con el cariño familiar que retrataba. César le dio al personaje un equilibrio perfecto entre humor y profundidad emocional, convirtiendo a Frankie Rivers en uno de los personajes más queridos en la historia de la televisión mexicana. Además de Vecinos, César también dejó huella con su papel en Defendiendo al Cavernícola, un monólogo que representó de forma continua, de 2001 a 2012, con más de 2.600 funciones. La obra no solo fue un éxito comercial, sino que también recibió elogios de la crítica por la excelente capacidad actoral de César. Estaba solo en el escenario, presentando una historia humorística y profunda sobre las diferencias entre hombres y mujeres, provocando risas y reflexiones al público. César Bono también dejó huella en el cine con una serie de comedias, especialmente obras del género de comedia sensual, producidas por Alejandro Soberón Curi y Frontera Films. Películas como La Lechería, 1987, Tres lancheros muy picudos, 1989, y La Negra Tomasa, 1989, le dieron la oportunidad de demostrar su picaresco estilo actoral, con un lenguaje ingenioso y situaciones cómicas que provocaban risas. Colaboró frecuentemente con actores como Alfonso Zayas y Maribel Fernández, creando películas que se convirtieron en íconos de la cultura popular mexicana en las décadas de 1980 y 1990. César también prestó su voz a Mate en la serie Cars de Pixar, con una colorida y emotiva versión doblada al español. Mate se convirtió en uno de los personajes más queridos de la película, lo que ayudó a César a llegar a un público mucho más allá de México. La influencia de César Bono no se limitó a México.
Su papel como Matt en Cars lo catapultó a un público internacional, mientras que Vecinos se convirtió en una comedia favorita en muchos países latinoamericanos. También participó en más de 100 obras, desde El Tenorio Cómico hasta La Fierecilla Domada, con la Compañía Nacional de Teatro, demostrando que no solo era un comediante, sino también un artista dramático serio. César fue elogiado por colegas como Ignacio López Tarso y productores como Alejandro Soberón Curi, por su dedicación y talento excepcional. No solo fue un artista, sino también una inspiración, animando a los jóvenes actores a perseguir sus pasiones y a no tener miedo de desafiarse en diversos papeles. Su estilo actoral, que combinaba naturalidad, calidez y un toque de picardía, lo convirtió en un ícono cultural, provocando risas y alegría a millones de personas. A pesar de su inmenso éxito, la vida de César Bono ha estado llena de grandes reveses que lo han puesto a prueba, tanto mental como físicamente. Uno de los momentos más difíciles llegó en 2018, cuando sufrió una serie de graves problemas de salud, incluyendo 8 derrames cerebrales y un infarto. Estos accidentes cerebrovasculares le dejaron una discapacidad grave del lado izquierdo del cuerpo. César ha contado que hubo días en los que pensó que no podría seguir viviendo, postrado en una cama de hospital y enfrentándose al miedo a la muerte. Los médicos le advirtieron que necesitaba un cambio radical en su estilo de vida, desde reducir el estrés hasta mantener una dieta estricta. Pero esto fue un gran reto para alguien que siempre vivió su vida en el escenario. A pesar de ello, César intentó mantener una actitud positiva, asistiendo durante meses a fisioterapia y buscando el apoyo de su familia, especialmente de sus 4 hijos, Leonardo Patricio, María Rosa, César Patricio y María del Sol. Sin embargo, estos problemas de salud lo obligaron a posponer importantes proyectos, lo que marcó un punto de inflexión desgarrador en su carrera. Además de sus problemas de salud, César también ha enfrentado dificultades personales, en particular la ruptura de su segundo matrimonio con Patricia Castro. La pareja se casó en 1988 y tuvo 2 hijos, César Patricio y Leonardo Patricio. Sin embargo, en 2021, decidieron divorciarse en medio de la pandemia de COVID-19 y rumores de violencia doméstica. César ha revelado que su matrimonio sufrió un gran estrés, incluyendo abuso verbal, lo que les impidió continuar. Describió los insultos como palos, tan dolorosos como la violencia física. Si bien no quiso culpar a nadie, César admitió que las pérdidas personales, como la muerte de seres queridos y el estrés por problemas de salud, les impidieron superar las barreras en su relación. La separación no solo fue un golpe emocional, sino que también dejó a César sintiéndose aislado, al enfrentar desafíos de salud y profesionales sin su pareja. César también experimentó una sensación de injusticia por parte de la industria del entretenimiento. A pesar de ser un artista muy querido, a veces se sentía infravalorado por sus papeles cómicos, que a menudo se consideraban menos serios que sus papeles dramáticos. Tras dejar Defendiendo al Cavernícola en 2012, César descubrió que las grandes oportunidades escaseaban y que algunos productores parecían no valorar ya su experiencia y talento. En una ocasión, compartió que hubo momentos en los que se sintió excluido, ya que los nuevos proyectos favorecían a rostros más jóvenes o estilos más modernos. César optó por guardar silencio ante estas injusticias, sin criticar ni quejarse públicamente, sino enfocándose en seguir trabajando con pasión y dedicación. Sin embargo,
Estos silencios, sumados a problemas de salud y personales, lo llevaron a confrontar profundas preguntas sobre el sentido de la vida y el trabajo al que había dedicado su vida. A medida que la atención en los escenarios y la pantalla se desvanecía, César Bono optó por vivir una vida más tranquila, centrándose en su familia y sus silenciosas contribuciones a la comunidad. Tras problemas de salud en 2018, se retiró de importantes proyectos televisivos, incluyendo Vecinos, para tomarse un tiempo para recuperarse y reflexionar sobre su vida. César se mudó a una casa más pequeña, en las afueras de la Ciudad de México, donde podía disfrutar de días tranquilos con sus 4 hijos y amigos cercanos. Empezó a pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus hijos, Leonardo Patricio, María Rosa, César Patricio y María del Sol. Los fines de semana por la tarde, solía organizar comidas familiares, donde compartía anécdotas divertidas de su carrera, mientras escuchaba los sueños y planes de sus hijos. César dijo una vez que ver a sus hijos crecer y perseguir sus propias pasiones fue la mayor alegría de esos años. Además de cuidar de su familia, César participó en actividades benéficas, especialmente en programas de apoyo a niños de bajos recursos y jóvenes artistas en México. Se convirtió en embajador de una organización sin fines de lucro que ayuda a otorgar becas a jóvenes que desean dedicarse al arte, pero carecen de los medios económicos. César participaba con frecuencia en eventos benéficos, donde contaba historias de su carrera para inspirar a las nuevas generaciones. También dirige una pequeña escuela de actuación en la Ciudad de México, donde enseña a jóvenes actores a desarrollar sus habilidades y a afrontar las presiones de la industria del entretenimiento. Estas clases no solo son una forma de que César comparta su experiencia, sino también una oportunidad para encontrar un nuevo sentido a su vida, cuando ya no es el centro de atención. En una ocasión, compartió que ver a uno de sus alumnos alcanzar el éxito es un orgullo mayor que cualquier premio que haya recibido. César no busca volver a los escenarios, no porque haya perdido su pasión o talento, sino porque se ha dado cuenta de que la verdadera felicidad no reside en el reconocimiento público. En cambio, encuentra alegría en las cosas sencillas, las mañanas tomando café y leyendo, los paseos por el parque cerca de su casa, o los momentos que pasa jugando con sus nietos. Aún así, César sigue apareciendo ocasionalmente en pequeños proyectos, como prestando su voz a personajes de dibujos animados o concediendo entrevistas de televisión para compartir su trayectoria. La razón por la que no ha regresado a los papeles importantes es porque quiere proteger su salud y dedicar tiempo a las cosas que realmente importan. La vida de César tras los reflectores es un testimonio de la transformación de un artista que buscaba la fama a un hombre que encuentra sentido en las contribuciones discretas y el amor familiar. A sus 74 años, César Bono enfrenta graves problemas de salud como consecuencia de un derrame cerebral y un infarto en 2018. Además de la discapacidad física que le dificulta moverse, César también ha sido diagnosticado con fibrilación auricular, una afección que provoca latidos cardíacos irregulares y, a menudo, fatiga repentina. Aunque no pone en peligro su vida, la enfermedad le genera un temor constante de que un día su corazón ya no tenga la fuerza suficiente para seguir adelante. Toma medicación a diario y acude al hospital con regularidad para sus revisiones. Además, César también sufre problemas articulares,